Hola, bueno, completamos un poco lo que vimos el otro día sobre el tema de la carga de la prueba. Estoy siempre en el libro de Comesaña, en la página 54 en este momento, y el título Razonamiento ad hominem y carga de la prueba. Yo les había dicho en términos generales que la carga de la prueba es sobre cuál de los dos interlocutores, ¿no es cierto? Pesa la obligación de probar algo, que no es normalmente algo fácil de reconocer, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que ya el análisis de la noción de carga de la prueba presupone que el razonamiento está ubicado en un diálogo donde hay dos personas que interactúan. Puede ser que haya una interacción completa, es decir, primero actúa uno, después el otro, o que haya uno que acciona y el otro que es el receptor, como puede ser en una falacia de equivocidad o alguna de esas, ¿no es cierto? Entonces, leamos un poquito acá el texto para analizar la complejidad del tema. Dice, la falacia que analizaremos ahora es una de las más poderosas en lo que respecta a su poder persuasivo, ¿no es cierto? Recuerden que una falacia, además de ser un razonamiento fallado, erróneo, con problemas de estructura, lo más característico que tiene es esto, su poder persuasivo, ¿no? Siempre les digo yo que esto es lo que hace que sean utilizados por manipuladores y que los psicólogos se ocupen mucho de esto, del tema de, incluso la noción de manipulación, ya les he dicho, es una noción que está muy explotada en el ámbito psicológico y no tanto filosófico, cuando lo que hay a la base del manipulador son argumentos con poder persuasivo, es decir, falacias, es decir, la lógica. ¿Mm? Bien, acá dice ad hominem significa contra el hombre, y esta falacia lleva ese nombre que se comete, que ustedes ya la conocen. Voy a pasar esto acá. Dice cuando se intenta desacreditar una afirmación haciendo referencia no a la probable falsedad de esa afirmación, sino a ciertas características de quien la enuncia. Es fácil en este caso ver que se supone generalmente que estos tipos de razonamientos son falaces. La verdad o falsedad de una oración no depende en el caso general de las características de quien la enuncia, claramente. Es fácil de ver esto porque la misma oración puede ser afirmada por un santo y un pecador. Se dice también que esta falacia puede tomar dos formas, el abusivo y el circunstancial. Vamos a ver un poquito de cada uno. Bueno, el abusivo consiste en sostener que una afirmación es falsa sobre la base de que quien la emite tiene ciertas características criticables. Así, por ejemplo, si alguien sostiene que la filosofía de Heidegger debe ser rechazada solo porque Heidegger colaboró con el gobierno nazi en Alemania, ¿no es cierto? Eso es una típica falacia, ¿no es cierto? Porque la conclusión, es decir, que el pensamiento de Heidegger debe ser rechazado o negado, se quiere sostener sobre la premisa de que colaboró con el gobierno nazi, ¿no es cierto? Puede ser reprobable que haya colaborado con los nazis, pero eso no es justificación para negar su filosofía, ¿no es cierto? Habría que buscar otra, otras premisas que permitan negar su filosofía, ¿no es cierto? Acá menciona Frege también, lo cual es verdad. Frege también tenía ideas pronazis y eso era antisemita, ciertamente, pero eso claramente no es razón suficiente para eh, rechazar todo su pensamiento lógico, ¿no? La segunda variante es el circunstancial, ¿no? El circunstancial consiste en sostener que una oración es falsa porque no es coherente con otras oraciones que debería aceptar quien la afirma debido a ciertas circunstancias especiales en que se encuentra. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza a mí ahora es que imaginemos que un padre defiende que su hijo debe pasar tiempo con él. Entonces uno intenta desacreditarlo diciendo que
hay que negar lo que esta persona dice, porque como esta persona es padre de un hijo, esa circunstancia hace que no podamos tener como verdadero la afirmación de que un padre debe estar un buen tiempo, debe pasar con su hijo, ¿no es cierto? Esa circunstancia. Bueno, él da otro acá, el del cazador, claro. Dice el ejemplo clásico es del cazador, enfrentado a un argumento que establece la inadecuación de la caza deportiva. Si uno le dice a un cazador, oiga, lo que usted hace no es correcto, entonces el otro, el cazador responde, pero usted no come carne. Y bueno, la circunstancia de que nosotros comamos carne no nos invalida a cuestionar la caza deportiva, ¿no es cierto? Porque normalmente la carne que comemos que compramos en los negocios no viene de un cazador. El argumento es más complejo acá. Por ejemplo, si uno pretende, si en vez de caza deportiva, esto acá fuera un vegetariano, ¿no es cierto? Es decir, que un vegetariano arme un argumento. Eso se lo dejo como tarea a ustedes, armar un ad hominem circunstancial con un vegetariano. Acá, siempre en la página 55, da otro ejemplo, siempre en circunstancial. Dice, A dice, las empresas actualmente en manos del Estado deben ser privatizadas. Y B dice, eso es absurdo. ¿Acaso no es usted comunista? ¿Mm? Es decir, claro, ser comunista eh, niega de algún modo o está en contradicción con favorecer las privatizaciones. Entonces, esta persona B intenta desacreditar la afirmación de A haciendo alusión a que es comunista. Entonces, si es comunista, entonces no puede defender la privatización, lo cual es una cosa absurda. Uno puede ser comunista y tener un buen argumento para privatizar una empresa del Estado, ¿no es cierto? No por ser comunista se lo desacredita, ¿no? Bueno, eso está explicado acá. Bien. Acá dice, debe tenerse en cuenta que el hecho de que alguien tenga un sistema de creencias incoherente, aunque nos da razones concluyentes para creer que al menos una de sus creencias es falsa, no nos permite inferir cuál de ellas lo es. En el mejor de los casos, B está estableciendo solo que A no debería aceptar alguna de las oraciones que acepta si es que quiere ser coherente, pero no hay razones suficientes para determinar que debería abandonar precisamente la oración que está en discusión en ese momento, que es el tema de la privatización. Por otro lado, dice acá, es muy importante señalar que no todos los razonamientos ad hominem son falaces. Quien más ha resaltado esto es Douglas Walton. Walton sostiene que un razonamiento ad hominem puede tener el efecto legítimo de cambiar la carga de la prueba en una argumentación. Aquí quería llegar porque lo que vamos a leer ahora acá es el ejercicio que ustedes han estado haciendo, ¿no es cierto? Cuando cambian una falacia agregándole información extra, ¿no es cierto? Leamos lo que dice acá Walton. La noción de carga de la prueba es importante y haremos uso de ella en lo que sigue, de manera que vale la pena detenernos en analizar. La noción de carga de la prueba puede caracterizarse de esta manera. Quien hace una afirmación debe apoyarla en razones, a menos que esta afirmación ya sea aceptada por la audiencia a la cual los razonamientos van dirigidos. Pero supongamos que lo que está en discusión en un determinado momento es si una oración cualquiera X es verdadera o falsa. A y B están discutiendo sobre el tema y como seres racionales que son, desean resolver su desacuerdo razonando. A sostiene que X es verdadera y B sostiene que X es falsa. Piensen en este ejemplo porque fue el que discutimos el otro día online y bueno, yo me basé en lo que estaba aquí. ¿Este ejemplo para qué sirve? Y sirve para mostrar que muchas veces no está claro quién tiene la carga de la prueba.
¿Mm? Fíjense, dice, ¿quién debe empezar a razonar? Es decir, ¿quién tiene inicialmente la carga de la prueba? Esta pregunta es extremadamente difícil de responder y es plausible suponer que es imposible dar una respuesta que cubra todos los casos, ya que esa respuesta debería ser altamente sensible al contexto. De todas maneras, puede notarse que aquella posición que resulte intuitivamente la más débil o la más opuesta a las opiniones generalmente aceptadas es comúnmente la oposición que tiene la carga de la prueba. Claro, en este caso entra el contexto, como vimos, en el análisis, ¿no es cierto? Esto puede sonar excesivamente conservador, pero no lo es tanto, o al menos no lo es en un sentido peyorativo del término. Una creencia generalmente aceptada solo será dejada de lado, en el mejor de los casos, vale la pena decirlo, si se ofrecen buenas razones en contra de ella. Esto puede ser, para empezar, un hecho psicológico, pero también tiene una virtud gnoseológica, es decir, en relación con el conocimiento. Si abandonáramos nuestras creencias, sin razón alguna, sería difícil que el sistema resultante tuviera alguna utilidad, ya sea práctica o teórica, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos comprender el mundo parte si formamos creencias al azar, ¿no es cierto? Entonces, qué tipo de pregunta sería esta, donde uno defiende que es verdadero o falso? Esta es una de las preguntas del cuestionario, ustedes tienen que elaborar una. Yo puedo elaborar una ahora, yo les hice una del futuro el otro día, pero podemos hacer una que tenga que ver con, no sé, los ovnis existen, ¿no es cierto? La creencia popular es que no. Yo sé que hay grupos que defienden que sí, pero son minoritarios, ¿no? La creencia general es que no hay ovnis, no hay extraterrestres. Entonces, frente a la afirmación, es verdad que hay ovnis, si es verdadera o falsa, ¿quién tiene la carga de la prueba? Y la carga de la prueba la tiene el que quiere probar que es verdadera, el que quiere probar que es verdad que existen ovnis. Esa persona tiene que traer una prueba contundente de que hay ovnis, ¿no es cierto? Las personas que no creen en la existencia de los ovnis no tienen por qué preocuparse de probar que no hay ovnis. Los que tienen que probar que es verdad que hay ovnis son los que defienden que es verdadera, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con una creencia popular, pero también tiene que ver con una cuestión epistemológica, gnoseológica, ¿no es cierto? El que postula la existencia de algo es normalmente el que tiene que aportar una prueba, ¿no? Claro que si tenemos frente a nosotros una montaña y uno de nosotros dice que en la punta de la montaña hay una cruz, como suele suceder en las montañas que suben los montañistas, y nunca hemos estado en la punta de la montaña, entonces uno defiende que hay una cruz y el otro dice que no hay una cruz, ¿no es cierto? Que se está postulando la existencia de algo, posiblemente tratándose de una montaña muy muy subida por los montañistas. En ese caso, el que tiene que probar que no hay una cruz es el que dice que es falso. Por eso hay casos excepcionales. Yo les voy a pedir que ustedes busquen uno donde la carga de la prueba cae en uno para la existencia o para una postulación de verdadero o falso y después cae en el otro. Espero se haya entendido este punto.